continuar con la temática de esta semana, pero ahora con un pequeño video, siempre del tema prueba de hipótesis, pero lo que vamos a hacer es que en ejercicios concretos vamos a identificar datos. Esto lo hacemos porque el identificar correctamente los datos es un paso muy importante para poder llegar a resultados correctos. Así que vamos a empezar con el ejemplo 1. Este ejemplo es el mismo que estudiamos en el video anterior, que trata de un grupo de estudiantes de ICEMED Dr. Ramón Rosa que tienen una microempresa de tajaditas en bolsa. Estos jóvenes aseguran que esas tajadas tienen una duración de 100 días, con una desviación estándar de 10 días. Pero debido a algunas quejas de unos clientes, el grupo de estudiantes decidió tomar una muestra de 12 bolsas de tajadas y comprobar si realmente tienen una durabilidad de 100 días. De lo que resultó que la durabilidad media fue de 97 días. ¿Qué significa este 97? Significa que los jóvenes tomaron las 12 bolsas de tajadas que fueron tomadas al azar, una muestra al azar, y fueron midiendo el tiempo de duración. Entonces descubrieron, por ejemplo, que la bolsa 1 duró 101 días, la bolsa 2, 105 días, la bolsa 3, por ejemplo, duró 98 días y así sucesivamente. Llegaron hasta la bolsa 12 y fueron midiendo cuántos días habían durado. Luego de estos resultados, entonces ellos sacaron un promedio y esta durabilidad media en este caso fue de 97 días. Determine a un nivel de significancia del 5% si la durabilidad de las tajadas es efectivamente de 100 días. Lo primero que vamos a hacer es identificar las hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es lo que nosotros queremos probar, que en este caso lo que vamos a probar es si las tajadas duran 100 días. Por eso es que hipótesis nula, o sea, H sub 0 es igual a mu igual a 100. Ahora vamos con la hipótesis alternativa, que la hipótesis alternativa sale de la prueba que se hizo con la muestra, que en este caso dio 97. Y como 97 es menor que 100, entonces la hipótesis alternativa H sub 1, ahí hay un error, les pido disculpas, H sub 1 mu es menor que 100. Vamos ahora con el resto de datos. Primero empezamos con los datos de la población. La media poblacional, que la sacamos de la hipótesis nula, es 100 días. La desviación estándar ya nos la da claramente el ejercicio, es 10 días. Y vamos ahora con los datos de la muestra, que la media muestral es la prueba que se hizo y dio 97 días. Y el tamaño de la muestra, que fueron las 12 bolsas. Por último, el último dato, el nivel de significancia, que es alfa igual a 5%, que esto es igual a 0.05. Con estos datos, jóvenes, ya podemos hacer el cálculo necesario y llegar a conclusiones de forma correcta. Vamos con el ejemplo 2. Una empresa fabrica focos que tienen una vida útil de 800 horas, con una desviación estándar de 40 horas. Al tomar una muestra de 40 focos, estos tienen una duración promedio de 788 horas. Determine a un nivel de significación del 5% si la media poblacional de estos focos es efectivamente de 800 horas. Entonces, ellos van a hacer la prueba de hipótesis debido a que la duración promedio de la muestra, que fueron 40 focos, dio 788. Entonces necesitan determinar si este dato es suficiente para determinar si la duración de los focos es 800 o menos de 800 horas. Iniciamos con las hipótesis, las cuales son hipótesis nula, mu 800, porque es lo que queremos probar. Y la hipótesis alternativa, H sub 1 igual a mu, que sería mu menor que 800, porque en la prueba que ellos hicieron con la muestra les dio 788 horas, que es menos que
la hipótesis nula. Vamos ahora con el resto de datos. Tenemos la media poblacional, que lo sacamos de la hipótesis nula, nos dio 800 horas. La desviación estándar, 40 horas. La media muestral, 788. El tamaño de la muestra es 40. Y por último, el nivel de significancia, 5%, que es igual a 0.05. Todos estos datos pues los sacamos del mismo ejercicio. Ahora vamos a analizar un tercer ejemplo, que este ejemplo sí ya tiene un poco más de dificultad porque no nos dan algunos datos y nosotros vamos a tener que encontrarlos. Una muestra aleatoria de los archivos de una compañía indica que las órdenes de compra para cierta pieza de maquinaria fueron entregadas en 10, 12, 16, 14, 15, 10, 11 y 13 días. O sea, esto significa que ellos hicieron un pedido de una pieza, de una maquinaria, y en el primer pedido que hicieron tardó en llegar 10 días. Luego hicieron otro pedido y en este segundo pedido tardó 12 días en llegar la pieza. Luego hicieron un tercer pedido y este tercer pedido tardó 16 días y así sucesivamente con esa muestra que ellos tomaron. Anteriormente se había hecho una estimación del tiempo promedio de entrega, el cual resultó ser de 10.5 días. Y nos pide que verifiquemos a un nivel de significancia del 5% si ese valor se mantiene o si ese valor cambió. Entonces ellos ya tenían un promedio de que al pedir esa pieza, el entregárselas tardaba 10.5 días. Pero se dan cuenta de que ese dato ha variado. Entonces ellos necesitan saber si siempre el promedio de entrega sigue siendo 10.5 días o ha cambiado. Si ustedes observan, en este ejercicio no nos dan la muestra, el tamaño de la muestra. No nos dice ahí cuál es el tamaño de la muestra. No nos dice tampoco la media muestral ni la desviación estándar. Entonces vamos a iniciar por eso. Primero, podemos ver ahí claramente que tomaron una muestra aleatoria y nos dan 8 datos. 10, 12, 16. Si los contamos, son 8 archivos diferentes. Por lo tanto, esa sería nuestra muestra, 8. Ahora, necesitamos sacar entonces la media muestral. ¿Cómo hacemos para sacar la media muestral? Pues lo que vamos a hacer entonces es sumar todos esos días, 10, 12, 16, todos, y lo vamos a dividir entre la cantidad de datos que son 8. Y eso nos da la media muestral, que es 12.625. Luego, con este dato que ya encontramos, vamos a calcular la desviación estándar, porque tampoco la dan. Y para esto, pues utilizamos la fórmula que ya aprendieron en Estadística 1 para desviación estándar de la muestra, que es S igual a la sumatoria de cada dato menos la media al cuadrado entre n-1, que n es el número de muestras, que en este caso sería 8. X sería cada uno de los datos que nos dan de la muestra. En este caso sería, por ejemplo, 10, 12, todos esos números pertenecerían a X. Y la media muestral, pues es el dato que acabamos de encontrar, 12.625. Y al hacer todo este cálculo encontramos que la desviación estándar es igual a 2.264. Si alguno de ustedes tienen alguna duda sobre cómo encontrar esta desviación estándar, pueden decirme y yo les explico. Ahora con esto, entonces ya podemos encontrar los datos de nuestro ejercicio. Primero, las hipótesis. Lo que queremos probar es si este producto tarda en llegar 10.5 días. Esa va a ser entonces nuestra hipótesis nula. Y nuestra hipótesis alternativa, porque como la media muestral nos dio 12.65, si no me equivoco, entonces ese dato es mayor
que 10.5, por lo tanto nuestra hipótesis alternativa sería mu mayor que 10.5. Tenemos entonces nuestras dos hipótesis. Ahora vamos con el resto de datos. La población. La media poblacional la sacamos de la hipótesis nula, que es 10.5. Recuerden, 10.5 es lo que nosotros queremos probar. Y la desviación estándar, esa no nos la daba el ejercicio. Nosotros la calculamos de la muestra, pero el ejercicio no nos la daba, por lo tanto es un dato desconocido. Luego vamos con la muestra. La media muestral fue el cálculo que hicimos anteriormente y nos dio 12.625 días. El tamaño de la muestra es 8 y la desviación estándar de la muestra, que fue el dato que nosotros encontramos, es de 2.264. Y por último, el nivel de significancia 5% igual a 0.05. Entonces vean que en este ejercicio primero se tuvieron que hacer otros cálculos para luego poder identificar los datos. Ahora ustedes tienen una tarea y es que en este ejercicio, que es muy parecido al ejemplo 1, ustedes van a identificar la hipótesis nula, la hipótesis alternativa y los datos.